Hola, buenos días a todos. Principalmente pues vamos a hablar, como bien ha dicho mi compañero Antonio, de la creación de SCORMs dentro de la plataforma de formación. Principalmente vamos a centrarlo un poco en estos 4 puntos que tenemos en pantalla ahora mismo, que son los tipos y ejemplos de los SCORMs que se pueden crear en la plataforma de formación, cómo configurar esos SCORMs en la plataforma de formación, cómo hacer seguimiento tanto por los propios informes que proporciona la actividad del SCORM como un poco las posibilidades que ofrece esos mismos informes y por último pues dando paso a las preguntas en sí. Respecto al primer punto, tipos y ejemplos de los SCORMs, un poco destacar que existen dos estándares en los cuales se puede cargar el SCORM. Tenemos SCORMs 2004 y SCORMs 1.2. Para garantizar un correcto seguimiento de los SCORMs en la plataforma de formación, siempre será recomendable utilizar el estándar de SCORM 1.2, que es el que permite un poco hacer un seguimiento más preciso de los datos de los alumnos y que guarda correctamente la información sin ningún tipo de problema de compatibilidad ni nada parecido. Luego, dentro de los posibles SCORMs que tenemos en la plataforma, tenemos SCORMs uni-SCO y multi-SCO. Los SCO o SCO, como nos vamos a referir a ellos, son la cantidad de elementos de seguimiento internos que tiene cada uno de los contenidos SCORM correspondientes. Pueden ser o bien que tenga un único corazón o un único método de seguimiento que sería uni-SCO, que nos va a proporcionar pues principalmente la puntuación de los alumnos en el contenido correspondiente, cuánto progreso ha hecho, cuánto tiempo se han conectado, o bien puede haber varias secciones o varios elementos que se encarguen de este seguimiento, cada uno de una zona distinta dentro del SCORM. Eso sería un multi-SCO. Ahora, un poco para ver cómo configurar los SCORM, que realmente el método es el mismo independientemente de si es uni-SCO o multi-SCO, voy a compartir un momento en pantalla, pues un poco una plataforma de formación para poder configurarlo. Un momento. Vale. Aquí tenemos ahora en pantalla un poco una pantalla de configuración de cuando creamos una nueva actividad SCORM en la plataforma. En este caso, vamos a diferenciar, pues primero la sección de general, donde como comúnmente hace Moodle, nos va a pedir un nombre para la actividad. En este caso tenemos aquí un SCORM que se llama Coaching, ¿vale? Tenemos la típica zona de descripción, que si rellenamos, pues este texto que hayamos puesto en esta parte se verá al acceder a la actividad por parte de los alumnos o cualquier usuario que entre en ella. Y llegamos a la zona de paquete. En esta zona de paquete es donde hay que añadir el fichero zip que compone nuestro SCORM en sí. ¿Vale? Es muy importante pues un poco que respete la estructura interna, que esto normalmente la propia herramienta de creación de contenidos ya lo hace por su lado. Porque Moodle, para reconocer un SCORM, buscará que tenga dentro un fichero esencial que se llama LMS Manifest. En la sección de apariencia empezamos un poco con las primeras configuraciones de cómo queremos que se vea nuestro contenido dentro de la plataforma de formación. Podemos hacerlo como está ahora, que es ventana actual, lo cual significaría que el SCORM se ve incrustado en pantalla manteniendo los elementos de navegación de la propia plataforma, como las barras superiores, las opciones de la actividad en la que estamos y derivados, o bien podemos pedirle que lo abra en una ventana emergente, en cuyo caso al pulsar en la actividad o al lanzar el SCORM abriría una nueva ventana para que se vea el contenido. Esto yo recomiendo un poco que vaya siempre en base a cómo se vea mejor vuestro contenido. Hay contenidos que es mejor verlo en una pantalla más grande, una pantalla completa, en cuyo caso se recomienda que se abra como una ventana nueva, ¿vale? En el caso de seleccionar que se abra como una ventana nueva, yo recomiendo siempre desplegar esta sección de aquí que dice mostrar más. En esta sección de mostrar más tenemos la anchura y la altura de la ventana emergente que va a que va a aparecer cuando el alumno entre en el ejercicio. Entonces, es muy recomendable que pongáis 100% tanto en anchura como en altura, asegurándose así de que desde el inicio, sin que el alumno tenga que maximizarlo, aparezca el SCORM ya al máximo tamaño permitido por su pantalla. En el caso de poner esto como incrustado o ventana actual, sencillamente esa parte no está para configurarla, ¿vale? Tenemos aquí otra serie de ajustes que pueden ser interesantes, como por ejemplo el pasar por alto al estudiante la pantalla de estructura de contenidos. Por defecto, dejándolo tal y como viene, que es con este parámetro de nunca, lo que sucede es que cuando el alumno entra en el ejercicio llega a una pantalla donde le indica cuál es la estructura interna del SCORM, cuál es el estado de su intento anterior, qué nota tuvo, cuánto tiempo ha estado, etc. Y un botón de entrar para acceder al contenido. Si nosotros cambiamos esto a primer acceso, lo que sucede es que
el alumno la primera vez que entra en el contenido no pasa por esa pantalla intermedia, sino que directamente en cuanto pulsa se le abre el SCORM correspondiente. Y luego ya las siguientes veces que accede, como se interpreta que ya tiene un intento dentro del contenido correspondiente, ahí ya sí le pasa por la pantalla intermedia para mostrarle el estado de su intento anterior. También existe la posibilidad de poner este ajuste como siempre, lo que hace que el alumno nunca pase por la pantalla intermedia. Simplemente lo que se busca con esto es ahorrar un paso de navegación o un clic más al alumno, que en muchos casos pues, puede ser problemático o poco intuitivo. Veremos un ajuste de ocultar botón de previsualización. Moodle por defecto permite a los alumnos o a todos los usuarios de la plataforma que tengan acceso a este contenido pulsar en la opción de previsualizar. Entonces lo que sucede es que pueden ver todo el contenido SCORM sin que se trazabilice nada de lo que se está haciendo dentro del contenido. Esta es una operación que está más pensada para, por ejemplo, algún inspector que tenga que revisar el contenido del curso o igual vosotros mismos si tenéis que comprobar cómo se ve el contenido correspondiente. Siempre es preferible que este botón de ocultar, botón de previsualización, lo dejéis activo, ya que si algún alumno, o sea, lo dejéis como sí, ya que si algún alumno entra con previsualización, nada de lo que haga dentro, nada del tiempo que invierta se va a guardar en el contenido correspondiente. Ellos siempre deben entrar por lo que digamos es el método normal, entrar en el contenido. Luego tenemos mostrar la estructura de contenido en el reproductor. Esto lo que hace es prácticamente definir cuál va a ser la navegación que va a tener el alumno dentro del SCORM correspondiente. Esta parte sí que es totalmente personalizable y depende mucho de cómo sea vuestro contenido SCORM, ¿vale? Por defecto, la plataforma nos permite esta navegación que se llama lateral, lo cual supone que cuando el alumno entra en el SCORM, en la parte izquierda tiene un pequeño colapsable que está abierto por defecto, donde le enseña cuáles son las siguientes secciones por las que va a navegar. En el caso de que el SCORM, retomando un poco lo que hemos dicho antes, sea uni-SCO, es decir, tenga un único elemento interno, tener la navegación lateral no valdría para nada, ya que al haber un único elemento no tiene ninguna zona por la que navegar. Entonces, en el caso de que sea un SCORM uni-SCO, es recomendable que este ajuste esté en deshabilitado. Lo tenemos que habilitar más bien cuando tenemos multi-SCO, cuando hay varios elementos por los que el alumno va a navegar o saltar a la hora de trabajar con el contenido. En ese caso, lateral, como he dicho, deja en la parte izquierda los elementos SCO listados para que el alumno pueda saltar de uno a otro cuando complete el anterior. Si lo dejamos en oculto, el comportamiento es el mismo, solo que esa banda izquierda, en lugar de estar abierta por defecto, está cerrada por defecto, ¿vale? Y luego tenemos en un menú desplegable, donde además de abrirse el contenido SCORM, aparecerá una segunda pantalla por encima para que pueda tener ese selector del SCO que quiere ver, ¿vale? Eso es un poco todas las opciones que permite el SCORM a nivel de navegación por los SCOs. Lo siguiente que tendríamos por aquí de interés sería principalmente la zona de disponibilidad, la siguiente sección que tenemos. En esta sección de disponibilidad tenemos desde qué fecha y hasta qué fecha pueden los usuarios de este curso acceder al SCORM correspondiente. No es habitual limitar el acceso a un contenido SCORM en base a un plazo específico, pero siempre está la posibilidad de hacerlo desde la propia plataforma. En la calificación, muy importante, encontraréis que la calificación máxima por defecto viene en 100. Esto es porque el estándar de los SCORM siempre puntúa en base 100. Entonces es muy importante que este parámetro no sea modificado. Si nosotros aquí, por cualquier motivo, pusiésemos un 10, significa que cuando el alumno saque un 1, lo que sería para nosotros un 1 dentro del SCORM, se guardará que esa es su nota máxima, no podrá sacar más de un 1, ¿vale? O lo que lo mismo siempre tendrá la nota máxima permitida por la actividad. Luego sí que tenemos mediante qué método queremos calcular la puntuación que va a dar nuestro SCORM. Lo más común es la calificación más alta, que lo que va a hacer es que de todos los intentos que haga el alumno dentro de nuestro SCORM correspondiente, va a coger siempre el intento que tenga la mejor puntuación. Otras cosas que tenemos es un método que se llama calificación promedio. Esta calificación promedio lo que hace es simplemente una media de todos los intentos que haya hecho el alumno dentro del contenido. Prácticamente hace una media de todos esos intentos y eso es lo que traslada al libro de calificaciones del curso correspondiente. Lo siguiente que tendríamos son calificaciones sumadas. Es un poco el método menos utilizado, pero si el alumno hiciese 3 intentos donde ha sacado un 50 en cada uno, pues acabaría con una nota de un 150, ¿vale? Sigue un poco el formato americano de puntuación.
Otro que puede ser relevante, y el cuarto, sería objetos de aprendizaje. Cuando pulsamos en este método de calificación de objetos de aprendizaje, vemos que la calificación máxima desaparece prácticamente de pantalla. Esto es porque digamos, la nota máxima de la actividad se traduce a la cantidad de SCOs que tiene el SCORM correspondiente. Si es multi-SCO, como decíamos al inicio, y pongamos que tenemos 10 SCO distintos dentro del SCORM, la nota máxima sería un 10. Lo que va a hacer la actividad es que va a marcar o va a puntuar como un 1 cada SCO que el alumno vaya visitando dentro del SCORM. Si el SCORM es uni-SCO, la nota máxima de esta actividad con este método será un 1, que un 1 luego ya Moodle en el libro de calificaciones lo normaliza e interpreta que ese 1 es un 10, ¿vale? Pero esto sirve más que nada para saber en esos SCORMs que no tienen evaluación interna, que no tienen examen interno, cuánto progreso ha hecho el alumno dentro del SCORM correspondiente. Si sabéis que tiene 5 SCOs, pues si ha sacado un 5 es que lo ha hecho entero, según los criterios de vuestro contenido correspondiente. La siguiente parte que tenemos sería la zona de gestión de intentos. En esta gestión de intentos tenemos la capacidad de limitar la cantidad de intentos que el alumno puede realizar dentro del SCORM correspondiente. Por defecto viene como intentos ilimitados, lo cual significa que el alumno puede abrir tantos como él quiera. Aquí podríamos poner de 1 a 6 como máximo. Suele ser utilizado, por ejemplo, cuando el SCORM es evaluativo, cuando es una evaluación final o cuando tiene actividades, digamos, que reportan nota interna, ¿vale? Calificación de los intentos. De todos los intentos que tenemos, ¿cómo se va a calcular la nota en cada uno de ellos? Es decir, esta parte de calificación habla de lo que es la calificación de la actividad como un conjunto, pero esta parte de calificación de intentos habla de cómo se va a calcular la nota de cada intento interno del SCORM. Por defecto, al igual que antes, tenemos el intento más alto. Tendríamos también el promedio, como hemos visto antes, y aquí interesante para algunos casos, sobre todo de SCORMs que son exámenes de la propia plataforma de formación, si queremos contar para la nota solo el primer intento que haya hecho el alumno o si queremos contar solo el último intento que haya hecho el alumno. Si ponemos este método, pues esa será la única calificación que se comunique al ejercicio. Hay un ajuste aquí muy importante, justo debajo, que se llama forzar nuevo intento. Por defecto, viene como no, ¿vale? Lo que sucede es que cuando un alumno completa un SCORM, ese SCORM devuelve a la plataforma de formación un estado que se llama pasado o finalizado, dependiendo un poco de si es un SCORM evaluativo o solo de contenidos. Cuando ese estado se devuelve a la plataforma de formación, si el alumno vuelve a abrir el intento, entra en lo que se llama el modo de revisión. El modo de revisión permite al alumno un poco ver todo su intento previo, todo lo que ha marcado, todo lo que ha navegado, ¿vale? Pero mientras está en ese modo de revisión, todo lo que esté haciendo dentro del SCORM realmente no se está contabilizando. No va a cambiar la nota que ya tenía, no va a incrementar tiempo, no va a incrementar progreso interno, ¿vale? Entonces, muchas veces para evitar problemas, porque si el alumno quisiese iniciar un nuevo intento, tendría que en la pantalla previa del SCORM marcar que quiere iniciar un nuevo intento, expresamente hay un check que lo indica. Lo que se suele marcar aquí es cuando el intento anterior se completó, pasó o falló. Esto lo que hace es que si hemos recibido el estado de que ha suspendido el SCORM o de que lo ha superado satisfactoriamente, la próxima vez que el alumno entra en el SCORM automáticamente se le inicia un intento nuevo, no revisa el intento anterior, evitando así ese ajuste manual que el alumno tiene que indicar para empezar de nuevo el contenido. Luego tenemos una sección de configuración de compatibilidad. Esta parte por defecto no hace falta tocarla y está un poco pensada para SCORMs que tengan un formato muy antiguo o por ejemplo para SCORMs precisamente del formato 2004 que tengan algún problema con lo que es el seguimiento en la plataforma. Comúnmente los SCORMs normalmente ya tienen propia función de autoguardado, es decir, cuando vuelve a entrar el alumno recuerda en qué punto estaba previamente, así que esto es un poco más al margen de la configuración estándar. Una cosa muy importante sobre precisamente la configuración de los SCORMs en la plataforma de formación será la condición de finalización de actividad, ¿vale? Entonces, al estar configurando esta sección, encontraremos, si marcamos la opción de añadir requisitos, que tenemos aquí varios ajustes que podremos marcar. Para asegurar un correcto seguimiento de los alumnos en la plataforma de formación, para saber cuándo han terminado el SCORM realmente, yo suelo recomendar marcar los ajustes que voy a indicar a continuación.
tenemos aquí el ver la actividad. Siempre que veáis la finalización de actividad, ver la actividad, implica que lo único que tiene que hacer el alumno para finalizar el ejercicio es abrir el ejercicio. En cuanto el alumno entra en el SCORM y se sale de él, ya estaría cumpliendo el ver la actividad, ¿vale? Recordando, muy importante, que todo lo que marquemos en esta sección de condiciones de finalización se va a pedir al alumno, es decir, todo, no le va a pedir solo ver la actividad, ¿vale? En el caso de que el SCORM sea principalmente de contenidos, yo recomiendo siempre marcar las opciones pasado, finalizado y todos los SCOs deben devolver el estado de completado. Lo que sucede es que si nuestro SCORM que estamos cargando en la plataforma es evaluativo, es decir, tiene nota de corte, principalmente cuando un alumno lo supera, se devuelve el estado de pasado a la plataforma de formación. Si el SCORM es solo de contenidos o no tiene nota de corte interna, normalmente el estado que se devuelve es finalizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto puede inducir a error humano. Si nosotros dejamos solo marcado finalizado y no nos hemos dado cuenta de que nuestro SCORM internamente tiene una nota de corte, todos los alumnos van a empezar a recibir el estado de pasado y, por tanto, como no está haciéndose ese seguimiento, nunca van a finalizar la actividad. Lo que conseguimos, marcando tanto pasado como finalizado al mismo tiempo, es que la plataforma espere cualquiera de los dos elementos, ya sea pasado o finalizado. Si el alumno recibe uno de los dos, la actividad se daría como completada. Este último ajuste que he nombrado yo, que dice todos los SCOs deben devolver el estado de completado, funciona también para prevenir el problema de si nuestro contenido es uni-SCO o multi-SCO. Si nosotros esto lo dejamos desmarcado y lo que hemos cargado en la plataforma es un SCORM multi-SCO, es decir, que tenga 5 secciones, lo que sucede es que en cuanto una de las 5 secciones de ese contenido devuelva el estado de pasado o de finalizado, aunque no hayan realizado el resto de las secciones, la plataforma va a marcar la actividad como completada. Si marcamos esto, estamos pidiendo que los 5 elementos de los que estamos hablando devuelvan uno de estos dos estados. Hasta que los 5 no lo hagan, la actividad no se daría por completada. Esto es recomendable dejarlo siempre marcado, ya que si nuestro SCORM fuese uni-SCO tampoco hay ningún problema. Lo único que va a hacer la plataforma es esperar que ese único SCO devuelva la finalización, ¿vale? Con lo cual, solo por evitar errores humanos, estas 3 configuraciones son muy recomendables. Luego, por encima de esas 3 configuraciones muy recomendables, tenemos también la posibilidad de pedir al alumno una calificación. Si nuestro SCORM es evaluable, podemos pedir simple y llanamente que reciban una nota interna. Cualquier nota sería en este caso. Si necesitamos que superen una nota de corte específica, podemos pedir una puntuación mínima. En el caso de pedir una puntuación mínima, tendríamos que indicar aquí en el ajuste cuál es esa puntuación. Podría ser un 50 o un 100, recordando siempre que la forma en la que él calcula el SCORM es en estándar de 100. Veréis que a mí en este caso me está poniendo el cajón de datos en gris, lo cual significa que no puedo editarlo. Eso es porque como método de calificación de la actividad, aquí arriba hemos dejado objetos de aprendizaje, por lo cual no hay una nota que estemos trazabilizando. Si yo esto lo cambio a calificación más alta, ahora en la parte de abajo, en este caso me lo está bloqueando, tendría que ver por qué, pero se configuraría aquí esa nota de corte, ¿vale? Eso sería un poco todo lo recomendable a nivel de configuración de una actividad. Ahora bien, dependiendo de cómo se configure el SCORM, esta última parte que estamos comentando de la nota de corte, se puede configurar directamente dentro del SCORM correspondiente. Por ejemplo, cuando se crea el SCORM en la herramienta de autor, se puede indicar que no devuelve el estado de pasado o finalizado hasta que el alumno haya superado una nota de 80. Entonces, cuando el alumno saca un 80 o más de un 80, se devuelve el estado, en este caso sería de pasado, ¿vale? Y en el caso de que saquen menos de un 80 y su intento finalice, se devuelve el estado de error, que ese estado de error prácticamente hace referencia a que el alumno no ha finalizado satisfactoriamente el contenido. Una vez tenemos la actividad totalmente configurada, ya tendríamos solo que guardar cambios y tendríamos nuestro SCORM añadido en la plataforma. Esto nos llevaría un poco al siguiente punto, cómo podemos trazabilizar lo que hacen los alumnos dentro del SCORM correspondiente. Veréis aquí en la parte de arriba, o entrando en el propio SCORM una vez está cargado, que yo este ya lo tengo listo precisamente para mostrarlo, el botón o la zona de informes. En esta zona de informes va a aparecer una lista con todos los usuarios que hacen algún intento dentro del contenido correspondiente.
Entonces tenemos datos como el nombre y los apellidos, la dirección de correo, el intento, o mejor dicho, los números de intentos que ha hecho. Aquí, por ejemplo, tenemos un usuario nuestro que tiene 2 intentos, ¿vale? Cuándo comenzó el intento y cuándo fue su último acceso, además de la puntuación correspondiente, que en este caso este SCORM no estará dando puntuación y por eso tenemos un 0 en la puntuación. ¿Cómo podemos ver datos más concretos sobre los intentos de los alumnos? En esta misma pantalla de informe podemos pulsar en el número de cualquiera de los intentos que ofrece la plataforma. Si pulsamos en este 1, nos abre los detalles del primer intento. ¿Qué podemos ver a simple vista? Aquí estamos hablando de objetos de aprendizaje. Esto es prácticamente SCOs, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que este SCORM está compuesto por un único SCO, es decir, solo este elemento está haciendo el seguimiento del alumno. ¿Qué nos está diciendo a simple vista este SCO? Nos está diciendo que lo ha finalizado, es decir, que es un SCORM que no tiene nota de corte y que el alumno ha completado toda la navegación interna, que el alumno lo ha visto entero, ¿vale? El alumno ha invertido, en este caso, 1 minuto y 34 segundos en visualizar todo el SCORM interno. Y si pulsamos en el detalle de rastreo SCO, veréis aquí que la puntuación está en blanco porque, como hemos dicho, es solo de contenidos. Al abrir la siguiente pantalla, tenemos el detalle de lo que el SCORM ha devuelto a la plataforma de formación, ya que es muy importante entender que la plataforma de formación es algo muy distinto al SCORM en sí. Cuando el alumno entra en el SCORM correspondiente, es el propio SCORM el que se encarga de hacer el seguimiento de lo que el alumno va haciendo dentro del contenido. Y cuando el alumno cierra la pantalla del SCORM es cuando el propio motor del SCORM devuelve toda la información a la plataforma. Es decir, la plataforma se limita a leer, digamos, los datos que el SCORM le devuelve. Todo el comportamiento que haya, desde que un alumno entra a un SCORM hasta que sale, es todo controlado por el propio paquete SCORM que vosotros hayáis cargado, ¿vale? Tenemos aquí CMI Core Lesson Status. Esto prácticamente es si el alumno lo ha completado o no. Aquí podemos tener Passed, si es un SCORM con nota de corte, o Completed, si es un SCORM que no tiene nota de corte, que esto sería finalizado, ¿vale? El CMI Core Total Time, aquí tenemos el tiempo total invertido por el alumno, y aquí el Suspend Data, que esto prácticamente es todo lo que el alumno ha hecho dentro del SCORM, en qué parte se quedó, un poco todos los datos internos, los entresijos del SCORM correspondiente. En el caso de que el SCORM fuese evaluable, aquí habría también más parámetros como la nota mínima, la nota de corte, la nota obtenida por el alumno. Todos esos detalles más técnicos del contenido aparecerían un poco en esta parte de la plataforma de formación. Luego, adicionalmente, si se tienen plugins como informes avanzados nuestros o derivados, desde la propia zona de los informes avanzados podemos rescatar esta información e incluirla y visualizarla desde nuestros propios informes de la plataforma. Y un poco, pues creo que eso concluye lo que tenía yo aquí marcado para visualizar los contenidos SCORMs dentro de la plataforma de formación.